¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No para de llover desde hace días, tanto que hoy en Galicia nos ha llegado el agua por las rodillas, especialmente en la provincia de A Coruña, y lo que les decimos es literal. Vecinos transitando por las calles con botas de goma y achicando agua de sus viviendas. Comerciantes apuntalando sus negocios, y es que desde esta madrugada el agua no ha dejado de subir en algunas zonas. Se ha juntado todo, la lluvia que caía del cielo, la crecida de los ríos, la pleamar, canalizaciones conflictivas e incluso suciedad. La jornada nos deja centenares de incidentes a estas horas. Las localidades coruñesas de Carballo y Sada han sido la zona cero. Allí los vecinos se han movido hoy en lanchas. Sada ha sido uno de los municipios más afectados por las intensas precipitaciones de las últimas horas, lluvias incesantes que se han sumado a la pleamar a primera hora de la mañana y posteriormente al desbordamiento de los ríos. El resultado ha sido enormes bolsas de agua, calles cortadas, locales inundados y un reguero de incidencias. Toda esta parte está todo inundado, bajos, entradas, nada, no se puede acceder prácticamente a las casas. La gente que quiere entrar en Casa en Zodiac, mi suegra está en casa, no pueden salir porque ya les llega el agua a las escaleras. Está todo empapado. 20 centímetros de altura tiene el agua. Que hemos avisado a las 3 de la mañana. No había nadie. Estábamos solos. En unos minutos les mostramos todas las imágenes de los efectos de este temporal y nos preguntamos también todos los porqués. Además de gallegos en lancha por sus calles o cierres de centros escolares, ha habido también problemas en las carreteras y son muchos los concellos que vigilan a esta hora las crecidas de sus ríos. Ahora la pregunta está también en si el tiempo va a cambiar. Era Brais Bogo, la familia lo ha identificado. El cuerpo que apareció en el río Sar en Santiago es del joven ferrolano que desaparecía el pasado 18 de marzo. El hermano del joven lo ha confirmado este miércoles en un escueto comunicado en el que también ha agradecido el apoyo, el ánimo y el trabajo realizado durante su intensa búsqueda. El cuerpo del chico ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le ha practicado la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. Las primeras averiguaciones apuntan a que no se trataría de una muerte violenta. La jornada de hoy nos traslada un día más a Madrid y a los despachos con esa reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que ha dejado unos cuantos titulares. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Y uno de ellos, quizás el más importante, el más novedoso, es que Iglesias rebaja sus exigencias respecto a citas anteriores. Está dispuesto a renunciar a la vicepresidencia para facilitar un gobierno PSOE-Podemos. Esa es su principal oferta, un ejecutivo que pase por la vía del 161, una vez que la combinación de socialistas y ciudadanos, la de 130, no ha recibido el apoyo del Congreso. 161 votos que sumarían PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís. Sánchez se ha mostrado convencido de que España está más cerca del acuerdo para un gobierno de cambio y más lejos de repetir elecciones. Eso sí, a través de un pacto que incluye a Ciudadanos, con los que ahora también están dispuestos a hablar los de Pablo Iglesias. En política hay que ser generoso. Si esa iba a ser la excusa, si la razón que iba a servir para decir no ha sido posible un gobierno progresista en España porque vetamos a Pablo Iglesias, se acabó la razón. Yo no estoy en ese gobierno y ya no hay excusa y creo que eso facilita que podamos hacer ese tránsito. Nosotros hoy estamos cediendo. Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Dice Sánchez que el acuerdo está más cerca. En Galicia lo que están más cerca son las elecciones autonómicas y sin candidato a la vista en muchos frentes. El secreto mejor guardado en el seno del PP, si Feijóo repetirá o no, será desvelado este sábado, aunque hoy hemos atisbado un pequeño adelanto de sus intenciones. Para mí Galicia é moi importante, sin dúbida, señoría, e debo adicando moita parte da miña vida. Veremos os galegos o que decidan no futuro. O que si está claro, señoría, é que hoxe, como presidente da Xunta, podo decir que hai menos paro que cando me presentei ás eleccións no ano 2012.
Feijóo, que deja entrever que podría ser el candidato a la presidencia de la Xunta, y en el otro bando, en el de la oposición, el PSDG sigue deshojando su particular margarita. Con las primarias a la vuelta de la esquina, al no de Pilar Cancela, Carmela Silva y José Blanco, se suman ahora las negativas de otros dos posibles nombres para suceder a Gómez Besteiro. Ni el alcalde de Aspontes, presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ni el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, recogen el guante de la carrera hacia San Caetano. La pareja, acusada de haber lesionado a su bebé en A Coruña, provocándole incluso la ceguera, ha sido absuelta. El tribunal dice que el maltrato no está acreditado. El tribunal descarta así la tesis de la Fiscalía, que sostenía que las lesiones que presentaba el pequeño habían sido provocadas por un golpe contra una superficie dura o mediante un fuerte zarandeo. Al contrario, argumenta que no queda probado que los acusados le hubiesen provocado lesiones a su hijo con ánimo de atentar contra su integridad física, y que lo más probable es que la criatura se hubiese lesionado en un único momento. La Fiscalía solicitaba para ellos 12 años de prisión. El número de suicidios alcanza en nuestro país un récord histórico. Ya duplica las muertes por accidentes de tráfico. Según datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, 3.910 personas se quitaron la vida en 2014. Son un 20% más desde que empezó la crisis económica. Es la cifra más alta de los últimos 25 años, la primera causa de muerte no natural en España, y sin embargo mantenemos una tasa más baja que otros países de la Unión Europea. El hombre que en teoría por amor secuestró un avión ha sido ingresado en prisión preventiva. 8 días tendrá que pasar entre rejas este ciudadano egipcio de 58 años y con antecedentes penales, que ayer mantuvo en vilo durante horas a viajeros y tripulación de una nave que se vio obligada a aterrizar de emergencia en Chipre tras amenazar con hacer estallar un ficticio cinturón de explosivos. Dejó caer una carta dirigida a su exmujer, que colaboró en la negociación con la policía para poner fin a este episodio. Podría ser inculpado por secuestro de avión y personas, comportamiento amenazador y otros actos que violan la ley antiterrorista. Se fue hace 2 años por orden judicial y ahora vuelve a España, de nuevo en medio de críticas, desafiando a un sector, el de los taxis, con una licencia de vehículos sin conductor. La plataforma de transporte compartido Uber ha retomado hoy su actividad en la capital de España. Regresa, como decimos, desafiando a los taxistas con descuentos y con un nuevo modelo de negocio. En esta nueva etapa, los clientes tendrán que registrarse en la aplicación con su DNI y confirmar su ubicación. Los recogerá un conductor que ejerce de contratista independiente y que pasará un proceso de selección. Esto que van a ver es solo una pequeña muestra de lo que han sido las últimas horas en Galicia. Inundaciones, desprendimientos, cortes de carreteras. Sin duda, la provincia más afectada ha sido A Coruña, donde la lluvia ha sembrado el caos. El 112 ha registrado solo en esta provincia, entre la pasada medianoche y este mediodía, son los últimos datos, 115 incidencias, un total de 121 en toda la comunidad. Las llamadas a emergencias han tenido que ver sobre todo con las inundaciones y con la presencia de barro, piedras y bolsas de agua en las carreteras. Hay muchos daños también en las viviendas. Sada y Carballo se llevan el complicado honor de ser la zona cero de las últimas horas, y es que no ha parado de llover. Hasta 1 metro de agua se ha llegado a acumular en algunas calles de la localidad coruñesa de Sada, dejando bajos inundados y casas completamente incomunicadas. Para poder salir de sus domicilios, algunos vecinos han necesitado llamar a los servicios de emergencias, que los han desalojado usando barcas y zodiacs. Con sacos de arena se ha intentado contener el agua que amenazaba con entrar en garajes y locales.
Otros ya tienen que lamentar daños en sus casas y bajos, así que en este municipio coruñés hoy se respiraba enfado. Los vecinos se quejan de la lentitud en la reacción del ayuntamiento, aseguran que las inundaciones comenzaron y que ya las percibieron de madrugada en torno a las 2 de la mañana, pero que nadie les echó una mano hasta bien entrada la mañana. Algunos vecinos aseguran que los bomberos no llegaron hasta las 8. 24 horas sin dormir. Esta emergencia a las 2 de la mañana empezó a subir en la laguna, hasta el bordillo de la acera empezó a las 2 de la mañana a subir. Yo llamé a la policía local y la policía local no sabía a quién llamar. Cuando había que abrir nada más que unas compuertas, que no se abrieron cuando les dio la gana, porque abriendo las compuertas algo se solucionaba. Aquí el alcantarillado va con el agua de los tejados, está todo inundado, el alcantarillado ya no chupa, porque está todo inundado, no dejan abrir las compuertas y así estamos, como siempre. Bueno, esta es la primera vez que pasa en 40 años, así tanta agua junta. Lo que pasa que si estuvieran los ríos un poquito limpios, no había problema ninguno, que estaría todo esto solucionado. Mi inmueble pues tiene ahora mismo 85 centímetros de agua, el local 1 metro, y yo perdí todo. Es decir, tengo que tirar toda la basura, todo. Todo hay que tirar, todos los electrodomésticos hay que tirarlos. A las 8 de la mañana los bomberos que vinieron se desentendieron, que tenían que hacer el cambio de turno y se marcharon y dejaron quedar a los 3 municipales que había. Es que esto, a ver, no es normal, esto que suceda. Siempre llovió, pero aquí nunca entró agua en esta parte de Sada. Tenemos medio metro de agua dentro de casa y mi suegro tiene poca movilidad, no se puede valer por sí solo. El alcalde lo vimos a las 4 de la mañana y yo no lo volví a ver más. Y yo subí un momento a cambiarme y echamos aquí todo el día. Hoy en muchas calles de Sada no se caminaba, se vadeaba o se navegaba. Nunca llegó a este nivel el agua. En 20 y pico años que llevo aquí, jamás lo vi hasta aquí. Aunque las pequeñas inundaciones en Sada no son infrecuentes, lo cierto es que los vecinos dicen no haber visto nada parecido en las últimas décadas. Los ríos bajan absolutamente desbordados y las canalizaciones subterráneas han sido insuficientes para absorber tal cantidad de agua. La gente que vive detrás del instituto está saliendo en Zodiac, mi suegra está en casa, no pueden salir porque ya les llega el agua a las escaleras, han paralizado el ascensor, mucha gente en casa y mucho destrozo. Está todo empapado. 20 centímetros de altura tiene el agua. Nos entró bastante, sí, por aquí adelante hasta la parte de atrás y tuvimos que completar con periódicos y ahora pusieron las bolsas estas de arena. Las inundaciones comenzaron de madrugada. Parece ser que fue una señora que el perro la despertó, empezó a llamar a los vecinos. Al mi hijo lo llamaron a las 4 de la mañana. Imagínate cómo sales de ahí. Que hemos avisado a las 3 de la mañana. No había nadie. Estábamos solos y después viene todo el mundo después de desayunar. Y a la Guardia Civil lo han avisado a las 9 de la mañana. ¿Tú te crees? Ahora muchos buscan un porqué, las causas detrás de estas calles convertidas en piscinas. Pero a culpa foi do alcalde porque non abriron as comportas. Non abriron as comportas. Siempre pasa igual, siempre pasa igual. Es una zona llana y las mareas influyen muchísimo. Cuando está la marea alta no desagua. Sada está muy... O sea, está casi al nivel del mar y yo creo que es por eso. O río estuvo evacuando toda a noite, quero dicir, o atasco non se produciu de aquí para diante, pero sí que é certo pois que a acumulación de choiva foi tremenda. De todas formas, o veremos mañán cando podamos acceder ás canalizacións. A primera hora de la tarde y bajo una lluvia persistente, los bomberos comenzaban a achicar agua de las calles más inundadas. Temos que estar alerta toda a noite, vamos. No hay todavía una estimación de daños materiales. Si la lluvia da una tregua, el concello empezará a evaluarlos a partir de mañana. Ya lo ven, el concello coruñés de Sada ha sido el más afectado, pero como les decíamos, no el único que ha sufrido estas inundaciones que han tocado diferentes puntos de la provincia de A Coruña. Así bajaba esta mañana el río Anyons por la capital de Bergantiños, por Carballo. Los márgenes del río se veían completamente anegados, y no solo los márgenes del río, afectaba también a garajes donde los vecinos han tenido que achicar agua. El río se ha colado incluso en el auditorio municipal de esta localidad. En Carballo se han llegado a acumular, los primeros datos dicen, más de 90 litros por metro cuadrado. Los servicios de emergencias tuvieron que evacuar a 3 miembros de una misma familia en la calle Muiño. Lo peor, los destrozos que se han registrado en viviendas y en establecimientos comerciales. Seguimos este recorrido por las zonas más cercanas al litoral. Todas estas imágenes que van a ver pertenecen a núcleos de a Costa da Morte. Además de las espectaculares imágenes que dejan las crecidas, en esta zona se han registrado también problemas en las carreteras. Los bomberos de Santa Comba tuvieron que rescatar en Zas a los ocupantes de un vehículo que quedaba varado
de forma literal en una carretera inundada. Sucedía a las 7 de la mañana en el lugar de Leroño. Las personas que viajaban en el coche no sufrieron daños. En el caso de Baio, el paseo fluvial está desbordado y en C se producía un desprendimiento de tierras. Problemas de circulación esta mañana en una vía de alta capacidad como es la AP9. El río Gándara se desbordaba a su paso por Cambre, en concreto por Otemple. Los operarios se afanaban en desviar el tráfico debido a la cantidad de agua que estaba embalsada en la vía. Se veían afectados los desplazamientos entre Guísamo y A Coruña y entre Ferrol y Guísamo. Este tramo no se ha reabierto hasta esta tarde, pasadas las 7:30. Además de los problemas por el agua, también se registraron incidencias en la AP9 por causa de un desprendimiento de tierras. En esta zona también se producían numerosos avisos en la zona del puente de Cela, donde el Mero inundaba viviendas y fincas. Más problemas de circulación los que se han vivido en el área de Betanzos, una zona que estamos más que acostumbrados a ver inundada, pero en esta ocasión no ha sido para nada la más afectada. En otro municipio de la provincia de A Coruña, como es Oleiros, por ejemplo, sí se han inundado numerosos garajes y Emergencias ha informado de que ha habido viviendas sin luz durante horas. Y como es habitual en una jornada como esta, también se han producido alcances muy numerosos en las carreteras. Choques, por ejemplo, en el término municipal de A Coruña, tanto en la zona de San Cristóbal como en el acceso a la ciudad por la zona de Palavea. Como les decíamos, la provincia de A Coruña ha sido la principal zona afectada por las inundaciones de las últimas horas, pero toda Galicia mira a esta hora hacia sus ríos. Este que ven es el río Landro. Su paso por Viveiro se nota mucho la crecida del agua después de varios días sin parar de llover. Ha llovido casi de forma torrencial en las últimas 48 horas. Toca estar muy pendiente de los desbordamientos, están activadas todas las alertas, incluso se están tomando precauciones en viviendas sin establecimientos por si la crecida de los ríos siguiese adelante durante la noche. Se sigue controlando porque bueno, hay ríos que van pues bueno, con bastante caudal, y en previsión de que bueno, de que tampoco tiene previsto así parar de llover, pues bueno, controlarlo por lo menos lo que es a lo largo del día de hoy, coincidiendo con la pleamar de esta tarde y después esta noche y mañana. Y a ver, lo que es dentro del Ayuntamiento de Viveiro, la zona más problemática, por decirlo de una forma, es la zona de Landrove, ¿no? El paso del río Landro. Los problemas que suelen dar, pues bueno, alguna balsa de agua que ocupe parte de algún carril de alguna carretera. Se acumulan las preguntas en las últimas horas. Hemos visto zonas inundadas en las que no es habitual, según los vecinos, pero ahora todos miramos al cielo. Xavi Fonseca, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta del momento, ¿no? Desde luego que sí. Las imágenes que nos habéis estado poniendo, Gladys, son consecuencia de unas lluvias que prácticamente no han cesado en Galicia durante las últimas 36 horas, sobre todo en la provincia de A Coruña. En la imagen del radar que les vamos a poner a continuación podemos ver la evolución de las precipitaciones desde las 12 de la noche del pasado martes hasta las 12 del mediodía de hoy, miércoles. Y podemos ver perfectamente cómo las precipitaciones han estado entrando sin parar desde el Atlántico. Unas líneas de precipitación además muy activas que, como decimos, han afectado a la comunidad, pero sobre todo, como vemos, a la provincia de A Coruña. Vamos a ver ahora los datos de acumulación que nos ha dejado las lluvias en la provincia coruñesa, porque son una verdadera barbaridad. Las lluvias se han cebado sobre todo con el municipio de Carballo, donde a estas horas de la noche ya se ha superado la cifra de 167 litros por metro cuadrado en 36 horas, una cifra muy elevada. Hacía tiempo que no llovía tanto, es mucha lluvia en muy poco tiempo, y eso explica perfectamente por qué se han generado esas inundaciones en Carballo, también en el municipio de Sada. Además, como estamos viendo, en Santa Comba se ha superado por mucho la barrera de los 100 litros por metro cuadrado, e incluso en la ciudad de A Coruña se ha alcanzado los 100 litros por metro cuadrado. Como decimos, mucha lluvia. Hacía mucho tiempo que no llovía únicamente o específicamente en la provincia de A Coruña. ¿Y por qué? ¿Por qué está lloviendo tanto? Lo explicamos ayer en Historias del Tiempo, pero lo vamos a volver a explicar. El origen de estas precipitaciones lo encontramos al otro lado del océano, en el Golfo de México. Un fenómeno atmosférico conocido como río atmosférico transporta la humedad desde las zonas tropicales directamente hasta Galicia cuando las condiciones son favorables, como está ocurriendo actualmente. La cantidad de agua precipitable que contienen estos ríos atmosféricos es comparable
al caudal del río más grande que existe en la Tierra, el Amazonas. ¿Y cómo afectan a Galicia? Pues lo vamos a ver a continuación. Los ríos atmosféricos se acoplan a los frentes de lluvia que suelen afectar a Galicia, y esto lo que permite es aumentar la cantidad de agua precipitable, es decir, la cantidad de lluvia. Además, la combinación de río atmosférico y de frente de lluvia genera un tipo concreto de precipitación muy intensa y sobre todo muy persistente, como estamos viendo ahora mismo. Las precipitaciones se han desplazado a la mitad sur de Galicia y eso, Gladys, está permitiendo dar un pequeño respiro a la mitad norte. Gracias, Xavi. Después vemos la previsión del tiempo con detalle para las próximas horas. Pues ya ven, estas son las causas que encuentran pues las personas como Xavi Fonseca, que analizan el tiempo y su evolución a lo largo de las horas. Ha llovido muchísimo, pero los vecinos han dicho en las últimas horas, especialmente en la localidad coruñesa de Sada, que ha llovido lo que ha llovido siempre, pero que jamás su municipio se había inundado de esta forma. Se están sucediendo de forma más constante estos acontecimientos. Se lo vamos a preguntar a un amigo de esta casa que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Antón Lois, amigos da Terra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entiendo que tú entiendes mejor que nadie esta expresión que usan los vecinos, ¿no? Aquí sempre está chovendo, pero nunca se inundara o noso pobo como fixo nas últimas horas. A ver, certamente o que pasa é que tamén a memoria é frágil, porque logo se vas vendo os datos, moitas veces a memoria nos engana e sí que se produciron choivas tan torrenciais, sí que se produciron inundacións e sí que estes efectos non eran algo illado en Galicia, pero o que sí é certo é que a tendencia é que esta situación vai a ir a máis. Pero, entre outras cousas, porque o problema non é simplemente que choiva ou non choiva, é que todas estas imaxes que acabamos de ver teñen unha característica común. Todas estas edificacións, todas estas zonas asolagadas están no que eran as chairas de asolagamento dos ríos. É dicir, estas zonas dos ríos, que o seu nome non o pode decir máis claro, chairas de asolagamento, eran as zonas donde sempre que había unha enchenta o río se crecía. Ali nunca a ninguén se lle ocurría instalar ningunha casa, ningunha estrada, ningunha infraestructura por dous motivos, ambos de sentido común. O primeiro, o estamos vendo nas imaxes, eran as zonas onde en caso de crecida o río asolagaba toda a zona, pero ademais é que eran as mellores terras de cultivo, a ninguén se lle ocurría poñer a casa no que era a mellor terra de cultivo. Unha vez que isto desapareceu, que estas zonas que eran as zonas que se evitaban para prever as enchentas e para aproveitar esas terras de cultivo foron sendo ocupadas, ao final, o río, cando se desborda sempre por o mesmo sitio. Podemos intentar canalizalo, podemos intentar poñer comportas, podemos intentar levantar muros de formigón. O único que vamos a facer é desplazar o problema 50 metros río arriba, 50 metros río abaixo, pero nunca vamos a evitar. E o peor é que a tendencia climática é que estas choivas torrenciais, é dicir, que cada vez a mesma cantidade de auga vai a caer en un prazo máis pequeno de tempo, os datos climáticos indican que van a ir a máis. Antón, falabas agora mesmo da presión urbanística sobre estas zonas de chaira, da canalización. Claro, entendo que entendes aos veciños cando din non se abriron as comportas a tempo, esa zona por encima non se gastou e non está completamente limpa, é a súa opinión. Claro, como que se xunta, como dis ti, moita choiva e que chega un momento no que o home non sexa capaz de xestionar tampouco esa canalización de ríos que creou, non, desa zona. Claro, é que ademais tamén o concepto da limpeza dos ríos tamén é algo moi matizable, é dicir, que entendemos por un río limpo? É dicir, unha canle de formigón dende o nacemento do río ata a desembocadura que simplemente sexa como unha tubase a ceo aberto sería un río limpo. É dicir, un río que basicamente deixaría de ser un río e pasaría a ser unha canle. E que ver, os bosques de ribeira, entre outras cousas, o que facían era este efecto un pouco de amortiguación, eran esponxas que amortiguaban a crecida dos ríos, que entre outras cousas tamén facían que descendera a velocidade lineal de baixada das augas. Entón, intentar convertir os ríos en canles, o que fai non é en absoluto solucionar o problema, senón simplemente desplazalo. É dicir, nas zonas onde todavía se conservan uns bosques de ribeira
que podan facer honor a ese nome de bosques de ribeira, non se producen estes efectos tan catastróficos. Entón, o que temos que entender é que un río que atravesa un núcleo de poboación non é un problema, é unha ventaxa, pero esa ventaxa temos que saber xestionala. Entre outras cousas, a palabra clave planificación. Determinadas infraestructuras, determinadas construccións non se poden instalar no que sempre, dende toda a vida, antes de que a primeira casa se instalara aí, eran as chairas de asolagamento dos ríos. Eso é o primeiro que temos que entender. E o seguinte, asumir o proceso vai a peor. O cambio climático fai que estas imaxes dentro de pouco tempo lamentablemente deixarán de ser noticia. A noticia será que en caso de choivas torrenciais non se produzan estes asolagamentos. Claro, Antón, pero con este escenario que nos plantexas, ten isto algunha volta atrás en unha localidade como pode ser xa de certo tamaño como é Sada, por exemplo? A ver, temos posibilidades de, como mínimo, intentar mitigar estes efectos. Entre outras cousas, os podemos mitigar pola vía de cauce arriba dos ríos, intentar regenerar os bosques de ribeira, intentar que en caso de choivas torrenciais unha boa parte dese caudal quede retido polos bosques de ribeira antes de chegar aos núcleos de poboación. Eso mitiga o problema. O seguinte que podemos facer é actuar con un mínimo de inteligencia e polo menos non ir a peor. En estas zonas que sabemos que son as zonas de asolgamento dos ríos, non seguir aumentando a presión urbanística e máis construccións de infraestructuras. E con todo isto, asumir tamén que os procesos climáticos son procesos que teñen unha inercia moi longa no tempo. Todas as medidas que poidamos tomar hoxe terán os seus efectos visibles dentro de décadas máis adiante no tempo. O problema é que se a día de hoxe aínda non empezamos a tomar esas medidas, esa inercia tamén se desplaza temporalmente décadas adiante no tempo. Claro, Antón, pero o que estás a decir, dis que se vai a seguir sucedendo pola situación que hai, o sea, que nos queda moitos povos por ver, porque hai moita poboación en Galicia moi preto desas chairas tan cercanas aos ríos, non? Sempre, e ademais é que son procesos recurrentes, é dicir, as imaxes que se están mirando estes días na zona de Coruña, Sada, Oleiros, Mianzo e demais, son as que non hai moito tempo, hai un par de meses estábamos comentando exactamente as mesmas imaxes en Vigo, en Caldas de Reis, na provincia de Pontevedra. Agora as choivas están desplazándose ao sur. Pois seguramente dentro de uns días estas mesmas imaxes sen na provincia de Pontevedra. Pero o fundamental é que sempre son exactamente nos mesmos sitios. En eses mesmos sitios onde sabemos que se están producindo asolagamentos recurrentes, a presión urbanística todavía se está incrementando aínda máis, e que ao final entramos nesta espiral absurda, e o que temos que asumir é que determinados procesos que sempre se produciron en estas mesmas zonas, agora contamos con un factor imprevisto que é o cambio climático que os vai a facer todavía máis agudos. Polo tanto, deixemos de meter esta presión sobre todas estas zonas de ríos e entendamos de unha vez que temos que tomar medidas urxentes para mitigar o cambio climático, porque senón estas imaxes, insisto, deixarán de ser noticia dentro de moi pouco tempo e serán as imaxes cotiás. Antón Lois, pois como sempre, grazas por poñer en claro as nosas dúbidas pois neste panorama que ten que ver cos asolagamentos, a presión urbanística, situacións que se repiten, imos dicilo unha vez máis, e esperemos que teñan unha solución. Antón, moitas grazas, boas noites. Moitísimas gracias a vos. Nos paramos tan só uns instantes, imos reordenar este día que ten moitísimos máis argumentos.